Buenos días. Estamos esperando unos minutitos más y comenzaremos con el webinar. Vamos a dar comienzo al webinar del día de la fecha, retomando con algunas de las charlas que hemos desarrollado a lo largo de estos meses. En este momento vamos a hablar sobre inmunogenicidad de MB1 aplicada vía Innovo. Les voy a hacer una breve introducción del disertante, ustedes algunos lo conocen, es el doctor Jack de Wick, profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Utrecht en Holanda. El profesor Jack de Witt obtuvo el grado de médico veterinario en 1989 en la Universidad de Utrecht y posteriormente se doctoró en ciencias investigando sobre el diagnóstico y transmisión del virus de bronquitis infecciosa en el año 97 en la misma universidad. Su trabajo como inmunólogo e investigador ha incluido responsabilidades en la calidad y acreditación de pruebas serológicas para diferentes patógenos aviares, desarrollos de pruebas de investigación aplicada y consultoría en granjas, incubadoras e integraciones avícolas. En el año 2016 tomó la presidencia del Colegio Europeo de Ciencias Avícolas y desde el año 2019 ha sido profesor en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Utrecht en Holanda. Sin más, los dejo con la disertación del doctor de Witt y bueno, ustedes tienen a disposición el panel para ir escribiendo las preguntas y al final de la presentación serán las mismas. Gracias. Muchas gracias, Luis, por esta amable presentación. Y voy a compartir mi pantalla. Espero que puedan ver bien. Sí, podemos verla muy bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como dijo Luis, vamos a hablar de la inmunogenicidad de MB1 cuando es aplicada por la vía Innovo. A ver, un segundo, por favor. No sé por qué no está avanzando mi presentación. Listo, ahora sí. Hay una segunda opción siempre. Bueno, antes de que entremos a los resultados de MB1, cuando se aplica por la vía Innovo, primero me gustaría hablar de los aspectos generales de la enfermedad infecciosa de la bolsa o gumboro. Solo para mencionarlo, como saben, este virus, que es un avivirnavirus, que es un virus ARN y está dividido su material genético en dos segmentos. El segmento A es el más grande, que son las proteínas 2 y 3, que son una parte muy importante de las partículas virales y también codifica otras proteínas que no están en el virus en sí y que se requieren para el pollo, o sea, para que en el pollo, en la célula infectada, se produzca la siguiente generación de partículas virales. El otro segmento codifica para una proteína que es una polimerasa viral.
Normalmente no se ve mucho de este gen, pero para algunas cepas es importante tener información de esta parte del genoma del virus de Gumboro. Independientemente de las cepas, sabemos que es un virus no envuelto. Significa que es un virus resistente, que es muy difícil de inactivar y, como sabemos, puede sobrevivir por algunos meses en el agua, en el alimento o en el estiércol. Si tenemos una caseta infectada y no la limpiamos y ponemos aves nuevas unos 3, 4 meses después, esperaríamos que la nueva parvada se infectara. Es un virus muy resistente. Eh, o sea, es sensible a formol y a otros desinfectantes, pero tienen que realmente encontrarlo. Si está en el estiércol, es difícil inactivarlo. Eh, y si hablamos de los factores de riesgo de tener esta infección por este virus en sus casetas, vamos a tener experimentos o pruebas de campo. No hay una transmisión vertical para este virus, siempre es horizontal y se va a diseminar por heces infectadas por aves y por fomites, como pueden ser los vehículos, la maquinaria, la gente. Puede moverse por aire, distancias cortas, pero para mostrar la resistencia del virus, si tienen un brote, hay estudios que demuestran que por los primeros 20 días vamos a tener el mayor riesgo de tener otro brote alrededor de la granja, hasta unos 20 kilómetros. En los primeros 10 días, más o menos en unos 7 kilómetros del brote, tenemos que hay 15 veces mayor riesgo de tener la infección. Y un brote es un riesgo para todas las granjas. Y en este periodo de mayor riesgo puede durar hasta por 8 meses para que vean qué resistente es el virus. Y ese estudio que fue, o sea, como unas tapadas, pues bueno, se llevó a cabo y se basó todo en serología y se obtuvieron así los resultados. Eh, Entre cuanto a las cepas del virus de Gumboro, tenemos dos serotipos. El serotipo 2 se considera como un virus no muy relevante. Sabemos que está ahí, pero realmente no causa daño al ave hasta donde sabemos. No ponemos mucha atención al respecto. Eh, y ahora, bueno, hablando del serotipo 1, son las cepas conocidas según Boro. Hay dos grupos importantes. Esto está basado en las propiedades biológicas. Tenemos cepas que causan inflamación de la bolsa. Tenemos una inflamación y después tenemos atrofia. Estas cepas pueden causar enfermedad, incluyendo mortalidad e inmunosupresión. Y en este primer grupo sabemos que son las cepas clásicas, o sea, incluye todas las de campo, las muy virulentas y las vacunas son parte de este grupo. El otro grupo de cepas, estas no causan signos clínicos, no causan una inflamación de la bolsa, pero sí causan la atrofia inmediatamente. Los signos clínicos básicamente están limitados a inmunosupresión. Como saben, la inmunosupresión puede ser algo muy relevante. También podemos saber que esta agrupación es muy simple en biología, en la realidad, las cosas no son simples y un sistema un poco más avanzado, el sistema que se ha promovido hace varios años del profesor de Estados Unidos es la genotipificación de la proteína externa de estos virus. Y esto está dividido en 7 grupos grandes
de los cuales el genogrupo 1 son las cepas que pertenecen a las cepas de campo clásicas. El genotipo 2 es el grupo que contiene a las variantes americanas. El genotipo 3 es un grupo que contiene los virus muy virulentos, y aquí, bueno, de Australia, etcétera, en México especialmente es el genogrupo 5, que está intermedio entre las cepas clásicas y las variantes. eh, Tiene un grupo separado, fue una recomendación. Esto está funcionando muy bien, pero no siempre, como sabemos, la proteína externa BP2, esto es lo que ve el pollo. Y es muy importante eh, saber que es un virus muy resistente, pero también muy importante para protección porque tiene muchos epítopes neutralizantes y es una parte muy importante de la patogenicidad. Entonces, para la tipificación de las cepas, tipificar con BP2 es un buen sistema. Te va a decir mucho de cuáles virus están presentes en su pollo, incluyendo la patogenicidad. Sin embargo, no siempre porque BP1, esa polimerasa que está dentro de la partícula viral, eh, o digamos, está en el pollo, vamos a tener esta proteína cuando está infectando, también es parte de la patogenicidad y solamente se hace secuenciación de la parte externa bueno, pues bueno, va a ser la secuencia de BP2, no vamos a tener información de BP1 y algunas veces para algunas cepas esto es muy importante. Y esto lo podemos ver aquí en esta diapositiva. Algunas veces eh, tenemos un reacomodo de los dos segmentos. Entonces, por ejemplo, puede ser que si hacemos una secuencia de la forma rutinaria, la proteína externa, ese gen que está codificando para esta proteína, a lo mejor vamos a tener un virus muy virulento. Pero algunas veces, y es bastante común, que la polimerasa no es de un virus muy virulento, es de otro virus. Entonces, este virus es el resultado de dos cepas de Gumboro que están en la misma célula al mismo tiempo y han intercambiado material genético. Y en este caso, la patogenicidad baja bastante. En la parte exterior es un virus muy virulento, pero en la parte interna no, y la patogenicidad es más lenta. eh, o más baja, perdón. Y aquí, esto es de Europa, aquí vemos que en la parte externa es un virus muy virulento, pero en la parte interna, la BP1, eh, es de un serotipo 2, de una cepa serotipo 2. Digamos que este es un virus que, bueno, aunque la parte externa es muy virulenta, la patogenicidad fue menor que a lo que realmente vemos, o sea, no hay mortalidad, aunque la bolsa sí fue destruida. Y solo para mostrarles que no siempre hay una gran diferencia. Este es otro virus de Europa. La parte externa es muy virulento, pero la parte interna, o sea, son las cepas derivadas de vacunas del D78 y la mortalidad fue 80%, como se puede ver. O sea, esto a pesar del reacomodo está actuando como si fuera un virus muy virulento. Y luego el último ejemplo, que este es el caso en una buena parte de Europa, tenemos un virus que es muy virulento en la parte externa, pero en la parte interna es otra recombinación, es otro gene, pero se ve como una cepa atenuada. Y en este caso, la mortalidad prácticamente es de cero para esta cepa, pero hay inmunosupresión. Entonces, solo para resumir,
secuenciando el gen BP2 de la forma rutinaria con frecuencia, vamos a obtener muy buena información de qué cepa tienen y qué pueden esperar de signos clínicos e inmunosupresión, pero algunas veces tenemos reacomodos donde hay que secuenciar BP1 para ver realmente cuál es el tipo de cepa que se están teniendo en las aves. Y independientemente de lo que sea, ya sea un reacomodo o no, todas estas cepas infectan a células inmaduras y las células B muy inmaduras y macrófagos, esta es por la razón por la cual es una enfermedad de aves muy jóvenes, porque tienen muchas células B inmaduras. Conforme va avanzando la edad, estas células B bajan y entonces el virus ya no es un problema para todas las aves. Afecta a las células B, pero también afecta la función de las células T. Es realmente un ataque a todo el sistema inmune y porque el sistema inmune está respondiendo fuertemente contra esta infección, vamos a tener muchas citocinas que van a estar diseminándose en el cuerpo del pollo y por eso se enferman. El daño a la bolsa puede ser transitorio, puede ser algunas semanas hasta de por vida. Esto depende también de la cepa, de la edad y qué tipo de ave. Pero el nivel más alto de daño al sistema inmune es cuando la infección es a una edad muy temprana, en las primeras 2 semanas de vida y por lo tanto el nivel de anticuerpos maternos es algo muy importante para proteger a los pollitos contra la infección en las primeras 2 semanas de vida, porque aunque hay muy buenas vacunas en el mercado, todas las vacunas necesitan tiempo para poder activar el sistema, inducir protección. Entonces, si la cepa de campo está esperando, no sé, o sea, el día de la llegada, la cepa de campo van a invadir antes de que la vacuna induzca la protección. Entonces, el nivel alto de anticuerpos maternos son importantes para proteger a las aves jóvenes y también el programa vacunal que decidan tener. Aquí tenemos los diferentes niveles de patogenicidad y el nivel de atenuación de las vacunas. Y pueden ver que si la patogenicidad sube, vamos a tener más lesiones de la bolsa por más tiempo. Y lo mismo pasa con la inmunosupresión. Si tenemos estas vacunas que les llamamos calientes, pues bueno, hay leves, pero si las cepas están causando más daño, pues bueno, y eso es importante también para el título, o sea, niveles altos de atenuación significa que pueden vacunar más adelante porque los anticuerpos maternos pueden proteger eh, bien y, bueno, no permitir que la vacuna funcione. Y las vacunas más calientes pueden usarse antes que las atenuadas. Pero las cepas de campo tienen los mayores títulos, así es de que necesitamos buenos niveles de anticuerpos maternos. Y, y en cuanto a la seguridad y la eficacia de las vacunas puede ser muy buena. Eh, También tenemos que esto depende del tipo de ave. Y nosotros sabemos que si ponemos la misma cepa, por ejemplo, en gallina de postura blancas o marrón o pollo de engorda de crecimiento lento. O sea, las gallinas de postura son más susceptibles para mortalidad y signos clínicos, las blancas más que las marrón y las marrón de postura son más susceptibles que los pollos de engorda de crecimiento lento en comparación que los pollos de engorda convencionales. O sea, la seguridad no solamente es ese punto en el daño de la bolsa, sino también
depende del tipo de ave en donde van a vacunar. La lesión de la bolsa puede ser expresada o cuantificada basada en histología, esa calificación de lesiones en la bolsa, y también el tamaño de la bolsa en comparación con el peso corporal y poder obtener una eh, proporción. Esto es lo que se ve en histología. Esto es como se ve la bolsa, donde todos los folículos están sanos. Esto es lo que tenemos después de una cepa de campo, de una cepa muy virulenta, ya no hay folículos, solamente tenemos folículos vacíos, sin células B, sin células T, inflamación, necrosis, etcétera. Eh, las vacunas están aquí en calificación 2-3, son las intermedias. Parte del tejido se ve muy sano, parte dañado, pero vamos a ver que unos días después en esta fase los folículos pueden volver a recuperarse y tenemos folículos sanos nuevamente. Las vacunas muy calientes o las muy fuertes, digamos, están entre la calificación 3 y 4 en promedio. Y para la proporción de peso bolsa, eh, bueno, pues vamos a ver el nivel de atrofia de la bolsa. Se calcula esta proporción del peso de la bolsa con el peso corporal y aquí podemos determinar el daño. Como les dije, eh, el daño por las infecciones de la infección de la bolsa depende de la edad. Las aves jóvenes son más susceptibles, puede haber más daño, depende del tipo de ave. eh, y como les digo, la gallina de postura muestra más signos que los pollos de engorda. Depende de la cepa, la mortalidad puede ir de 0 a 100%, también el nivel de inmunosupresión, depende de los anticuerpos maternos. Estos pueden proteger completamente y también puede haber daño por la inmunosupresión que depende de otros desafíos. La inmunosupresión en sí no es un problema si el pollo no está desafiado por nada. Eh, pero puede haber, no sé, presión por otros virus o bacterias y la respuesta no es adecuada y puede haber, o sea, por eso vemos este daño en la inmunosupresión. Y el programa de vacunación, si se han vacunado adecuadamente, si han respondido bien a la vacuna, pueden tener excelentes niveles de protección. Y los signos clínicos por Gumboro, eh, tenemos que puede comenzar 3-4 días una vez que el ave ha sido infectada y si son sensibles pueden tener mortalidad aguda. Unos días, hay un pico en la mortalidad y el número de días, como en una semana, termina, baja la mortalidad totalmente. Puede haber diarrea renal. Es el tipo de bolsa que vemos, hay edema, inflamación. Aquí tenemos que esto muy probablemente sea causado por un virus de Gumboro, eh, y lo buscamos y lo podemos encontrar. Aquí tenemos, hay hemorragias en la bolsa, en el proventículo también puede haber hemorragias en los músculos. Esta no es una prueba que esto sea Gumboro, pero es una posibilidad buena de que sea. Pero por favor, no subestimen el daño subclínico por las infecciones de Gumboro. Eh, a lo mejor no tenemos aves enfermas, no vemos que mueren, pero el crecimiento puede bajar, la conversión alimenticia va en un sentido equivocado, puede haber algo de diarrea, problemas debidos a inmunosupresión, incluyendo más reacciones a las vacunas, pero uno de los grandes problemas es cómo diagnosticar, porque como yo les decía, no vemos la fase aguda, esa es una fase subclínica, vemos los resultados de inmunosupresión unas semanas después, pero probablemente no podemos considerar que vamos a checar la infección de Gumboro. Este nivel puede ser subestimado por muchas personas. Esto solo para mostrarles lo que puede hacer la infección subclínica.
Este es un estudio ya de hace tiempo, pero sigue siendo relevante. Estas parvadas tenían una infección subclínica y es un 14% mejor que, o sea, esto era dependiendo del ingreso, es una diferencia muy relevante para el productor. Este es un muy buen artículo que muestra que la inmunosupresión por gumboro hace que los pollos estén más susceptibles a Escherichia coli. Tenemos una mayor mortalidad por Escherichia coli si hay inmunosupresión por gumboro. Este es otro ejemplo en donde se vio que las aves que tienen inmunosupresión por gumboro van a tener más Campylobacter jejuni en el intestino. Eh, eh, o sea, probablemente no se enferman los pollos, pero sí sus clientes. Entonces, esto es una consideración de inocuidad alimentaria para humanos. Entonces, no es conveniente tener Campylobacter en nuestros pollos. Y otro artículo que muestra la relevancia de las infecciones subclínicas, fue hecho por el profesor Robert Moore acerca de enteritis necrótica, donde hay inmunosupresión y estamos viendo que las aves son más susceptibles a problemas con enteritis necrótica. Y este es donde si se vacunan las aves contra bronquitis cuando hay inmunosupresión por gumboro, la eficacia del programa de bronquitis bajó. Las aves tuvieron más daño cuando hubo un desafío por el virus de bronquitis infecciosa. Otro ejemplo, esto es con Newcastle, vemos que las aves inmunosuprimidas responden menos a una vacuna de Newcastle y resulta en una mayor mortalidad después de un desafío. Entonces, hay varios ejemplos que muestran la relevancia de la inmunosupresión por gumboro. Entonces, la vacunación se requiere básicamente, eh, se puede no vacunar y en áreas muy densas, un 99.9% de la industria en el mundo está vacunando a sus aves jóvenes contra gumboro. Tenemos 4 tipos de abordajes en este momento, o 4 tipos de vacunas. Uno, que es el más tradicional, son las vacunas vivas atenuadas convencionales. Otros son las vacunas de complejo inmune, es un complejo antígeno anticuerpo. El tercero son vacunas recombinantes como HBT, todas las basadas en HBT, que, que se inyectan en la incubadora. Y también tenemos vacunas inactivadas que muchos países utilizan estas vacunas para el refuerzo de reproductoras jóvenes para tener más anticuerpos, para que den un mayor nivel de anticuerpos maternos a la progenie. En algunos países ya usaban vacunas muertas para pollos, pero puede funcionar, pero es muy costoso. Nuestros pollos generalmente se usan una de las categorías de las 3 primeras. Y la base para un ave joven, primero que bueno, tenemos anticuerpos maternos. Esto es esencial para cualquier cepa de campo. Las aves tienen que estar protegidas en las primeras semanas por anticuerpos maternos. Después de eso, la vacunación tiene que empezar a actuar, o sea, para que haya una respuesta inmune para la vacuna. Eh, Cuando empieza la aplicación de la vacuna y una protección total, buena inmunidad, esto toma más de una semana. Como una semana después de una buena replicación, podemos esperar buenos niveles de protección contra las cepas de campo.
De manera intermedia puede haber mucha protección por competencia viral. Esto significa que si la bolsa ya está replicando la cepa vacunal, estas células no son susceptibles para la cepa de campo. Entonces, eso es muy bueno. Esto es un artículo de Estados Unidos. Aquí pueden ver, esta es la proporción de peso corporal y peso de la bolsa. Este es el número de días después de la inoculación de la cepa de campo de la vacuna. Aquí pueden ver en la línea roja, esto es lo que ocurre en la bolsa después de un desafío. Pueden ver que las bolsas son muy pequeñas y hay algo de recuperación. Esto es lo que ocurre después de la aplicación de una vacuna intermedia. Hay cierto daño, no tanto, y después hay una recuperación rápida. Entonces prácticamente no hay daño. Y los otros dos grupos, bueno, el primero es este verde y aquí se está aplicando la cepa de campo solo 16 horas después de la aplicación de la vacuna. Entonces, la vacuna fueron 16 horas antes de la cepa de campo. El daño ya es un poco más bajo, como si no hubiera vacuna. Y aquí en esta línea de color morado, vemos el daño de la bolsa cuando la cepa de campo se aplicó unas 4 horas después del inicio de la replicación de la vacuna. Vemos que el daño a la bolsa es más bajo y la recuperación es muy rápida. Entonces, esta interferencia o competencia viral significa que tan pronto como las vacunas se replican en el ave, ayuda a tener menos daño por una cepa de campo, incluso cuando no hay una inmunidad total. En las vacunas vivas atenuadas que se aplican en nuestras casetas, puede ser por agua de bebida, pero también puede hacerse por aspersión o gota ocular. Hay diferencias en el nivel de atenuación de leve a muy caliente. Las menos atenuadas pueden utilizarse más tempranas porque tienen un mayor producción de títulos, pero también pueden inducir altos niveles de daño a los folículos por mayor tiempo. Estas cepas se diseminan. Si se puede diseminar la vacuna a otras aves y tener una protección temprana a nivel de la parvada, pero sabemos que si la vacuna estuvo bien, se tomó bien, pues esta interferencia viral puede ayudar porque podemos ver desafíos muy tempranos. Sin embargo, si se aplica a través del agua de bebida muy temprano, y los niveles de anticuerpos maternos son muy altos, puede neutralizar. Y aquí hay muchos artículos que están mostrando que el tiempo de la aplicación de una vacuna ya es muy importante. Si es muy temprano, la eficacia baja, incluso hasta cero. Entonces, el tiempo en el campo es complicado porque depende de muchos factores. Si se puede hacer en la incubadora la vacuna adecuada, creo que es más fácil y también más confiable. En esto fue un artículo muy interesante en el 2019 que la aplicación innovó al día de aplicación de MB1 a apoyos comerciales. Fueron 4 pruebas de campo utilizando MB1 con aplicación Innovo al día 1 en 4 países, Sudáfrica, Israel, Brasil y Argentina. Aquí se mostró que la vacuna fue relativamente segura y indujo una buena respuesta moral. El desempeño de las parvadas fue bueno, entonces está funcionando muy bien.
Y debo decir, esto fue una sorpresa para mí porque cuando se aplica una vacuna viva, las aves con un alto nivel de anticuerpos maternos, ya sea por agua de bebida, pueden neutralizarse. Pero estos resultados mostraron esta respuesta. Para mí fue una sorpresa y Fibro me contactó para poder repetir esto, pero incluyendo un desafío. En Entonces, me dijeron: "No se neutralizará", o sea, Fibro tenía muy buena información, incluyendo este artículo, y decidimos diseñar un estudio de acuerdo a la farmacopea europea. Es la forma en que probamos a las vacunas de la forma oficial en Europa. Entonces, las aves estuvieron en asadores, eran pollos comerciales, Ross 308. La media de los títulos de anticuerpos maternos fueron altos y se hizo por IDEX. En el día 3 fue la vacunación Innovo, una dosis mínima de MB1, que la dosis más baja que se podía tener para la aprobación. Los grupos control eran dos grupos que se vacunaron con Transmune en Innovo en la dosis comercial. Todo, y también, o sea, hubo los que no se vacunaron. eh, Teníamos que hubo un desafío a los 22 días o a los 36 días. La dosis de desafío fue bastante elevada y esto es suficiente para matar 100% de las gallinas de postura blancas. El muestreo y las observaciones eh, se hicieron a los 10 días después del desafío, se buscaron signos clínicos. A los 5 días post desafío de cada grupo se tomaron 10 aves para hacer una prueba buscando la presencia de Guboro con PCR. Y esto fue confirmado con secuenciación, incluyendo la secuenciación profunda. Eso lo vamos a ver más adelante. A los 10 días después del desafío, observamos a las aves, bueno, eran 20 aves para determinar la calificación de lesiones de la bolsa y la proporción de peso corporal bolsa. Y luego cada semana se hizo una prueba de lisa para ver la respuesta de la vacuna. Este es el diseño total del estudio. El grupo 1, estos se vacunaron con MB1, eh, se desafiaron a los 22 días, el otro a 36. Dos grupos se vacunaron contra Tsune, lo mismo. Parte fue a las 2 semanas y los otros a los 36. Los otros no recibieron vacuna, simplemente fueron como testigos, se desafiaron al día 22 y 36. Y los resultados, esta es la respuesta de anticuerpos a la vacunación. Aquí vemos que hay 6 grupos. El grupo vacunado con MB1, Transmune y los que no recibieron vacuna. Aquí vemos que en el día 1, este fue el nivel en el día de eclosión. A los 7 días ya era más bajo el nivel, a los 14 días pueden ver en todos los grupos los títulos eran bajos, pero en cada grupo todavía un porcentaje positivo está bajando como se esperaría. En el grupo no vacunado a los 22 días, todas las aves fueron negativas. Esto es lo que podríamos esperar si no se vacuna. El grupo vacunado con MB1, aquí pueden ver que a los 22 días, parte de las aves fueron positivas a ELISA.
Parte ya era negativo, pero parte era positivo. Y eso es mejor para el grupo control negativo que no se vacunaron. Esta es la primera respuesta a las vacunas ya a los 22 días de edad. El grupo de Transmune número 3, parte de las aves ya se estaban volviendo positivas. El otro grupo no tuvieron respuestas. A los 22 días de la vacunación de Transmune permaneció muy bajo a los 28 y 36 días de edad. Entonces, las aves del grupo 4 no respondieron o respondieron muy bajo a la vacunación con Transmune. Si vemos la mortalidad y las lesiones en la bolsa, el grupo no vacunado que fue desafiado a los 22 días de edad, hubo una mortalidad del 20%. Y las bolsas eran muy pequeñas y las lesiones fue de 4.6, casi llegando al máximo que es 5, es mucho daño. También el desafío 36 días no causó mortalidad. Vamos a regresar a eso porque son pollos comerciales, entonces no vamos a esperar buenos niveles de mortalidad en este tipo de aves, a menos que las bolsas sean muy pequeñas y hubiera mucho daño basándose en histología. En el grupo vacunado con MB1, no hubo mortalidad en los dos tiempos de desafío. El tamaño de la bolsa es comparable con el grupo desafiado no vacunado, pero las lesiones histológicas fueron mucho menores para el grupo que el grupo 5-6. Fue 3.2 en promedio para el grupo 1, un nivel intermedio de daño, y a los 36 días fue de 2.5, que es incluso más bajo. Es un signo de que las bolsas ya se están recuperando después de la vacunación. Les voy a mostrar más detalles en la siguiente diapositiva. El grupo Transmune número 3 no hubo mortalidad, más o menos bolsas pequeñas, y el daño histológico fue comparable con los grupos de MB1. El grupo 4 no hubo mortalidad, bolsas pequeñas, pero casi un daño máximo histológico comparable con los grupos que no habían sido vacunados. Entonces, en este grupo no hubo protección contra el virus de desafío. Y aquí podemos ver la calificación de lesiones en grupos diferentes y podemos ver que si no hay protección tenemos este nivel, y cuando tenemos este desafío con MB1 a los 22 días, 10 días después, la calificación de lesiones en promedio fue alrededor de 3 a un nivel intermedio. Esto es el nivel que se espera después de una vacuna intermedia, y a 36 días tenemos, o sea, el desafío a los 36 días, el daño histológico ya estaba bajando. Así que esto es un signo de que la bolsa ya se está recuperando después de la vacunación. Esto es un signo de que el daño de la bolsa fue limitado por o sea, debido a la vacunación. Lo mismo para Transmune, al menos en el grupo 3, pero no hubo protección en el grupo 4. Y otra cosa muy importante, estos fueron los resultados de PCR después del desafío. Después del PCR, se hicieron dos tipos de tipificación para ver qué cepa estaba en la bolsa. Uno era la secuenciación de Sanger, que es el método de rutina, eh, y vamos a ver aquí cuál es la principal secuencia en la muestra. Aquí se encontró la principal secuencia, pero hay una buena cantidad de cepas de campo, de vacuna,
pero en la secuenciación de Sanger hay una gran cantidad, no hay cantidades pequeñas. Para eso necesitamos secuenciación profunda. Entonces vamos a tener mayores resultados y ver si hay dos cepas o tres o más cepas en la muestra. Aquí pueden ver que en las aves no vacunadas, que luego fueron desafiadas a los 22 días, 5 días después se encontró una alta cantidad de virus de Gumboro en la bolsa. El CT fue de 19 y como pueden saber, para el CT, entre más bajo significa más virus. 19 es bastante. Eh, las secuencias que se encontró en todas las aves fue la secuencia de la cepa de campo. ¿Cómo se esperaría? Porque se desafiaron con esta cepa. Y luego se hizo una secuenciación profunda en una muestra compuesta y fueron 664. Como se esperaba, el 100% fue cepa de campo. Como podíamos esperar, fue lo mismo cuando el desafío fue a los 36 días. Encontramos mucho virus 5 días después del desafío y todo es cepa de campo. Ahora, para el grupo MB1, tenemos que el grupo vacunado con MB1 a los 22 días con la cepa de campo, tenemos 5 días después del desafío, eh, fue bastante de cepas de fuego, pero cuando se hizo la secuenciación, solo se encontró vacuna MB1. No hubo signos de que hubiera cepa de campo. Y cuando se hizo la secuenciación profunda con todas las muestras, encontramos muchas secuencias y todas fueron MB1. Entonces, esto muestra que estos 5 días después del desafío sí encontramos mucho virus, pero era vacuna. No se detectó cepa de campo, aparentemente 100% de protección contra la cepa de campo. Las aves vacunadas con MB1 a 36 días de edad, encontramos también en cada ave el, el cúmboro en la bolsa, pero la cantidad no fue tan alta como el otro grupo que se mostró antes. Y al hacer la secuenciación de Sanger, 8 de 10 encontramos la secuencia de MB1 en 2 aves. Eh, era muy baja la infección como para poder secuenciar con el método de Sanger. Entonces, no era mucho virus, no pudimos decir cuál fue, pero nuevamente al hacer la secuenciación profunda, dos más resultados y fue 100% MB1. Entonces, nuevamente, 100% de protección contra el desafío y una menor cantidad de vacunas significa que al pico de la reproducción de la vacuna en la bolsa eh, ya se habían recuperado las bolsas, entonces esto es algo muy bueno. En el caso de Transmune, es un grupo que fue desafiado a los 22 días de edad. Se encontró bastante infección en la bolsa 5 días después. 9 de 10 aves por la secuenciación de Sanger encontramos la cepa Winterfield 2512. Significa que esta es la cepa vacunal de Transmune. En una de 10 encontramos la secuencia que fue una mezcla de vacuna y cepa de campo. Esta ave no fue totalmente protegida contra el desafío. Y luego aquí pusimos todo en la secuenciación profunda. Encontramos que casi el 100%, 97% fue la vacuna, 3% cepa de campo. Fue un alto nivel contra el desafío, pero no al 100. Pero el grupo 4 con Transmune hubo mucha enfermedad, o sea, 5 días después del desafío, se confirmó que solo fue cepa de campo, o sea que no hubo detección de la vacuna, no hubo protección contra el desafío.
Entonces, para concluir, ambos desafíos fueron válidos. Pudimos encontrar bastante cepa de campo después y se confirmó por PCR y secuenciación, y la calificación de lesiones en la bolsa y la proporción de peso corporal y bolsa. Fue un buen desafío. Solo el grupo que fue desafiado a los 22 días de edad, que no fue vacunado, tuvo 20% de mortalidad. Las aves no vacunadas que fueron desafiadas a los 36 días no mostraron mortalidad. Y si esto hubiera sido una prueba con, por ejemplo, gallina de postura blanca, SPF, hubiera sido mucha mortalidad. Sabemos que los pollos engordados de crecimiento rápido muestran mucho menos mortalidad. Hace 20 años todavía esperábamos un 30% de mortalidad, pero con el pollo moderno puede ser 0%, a veces 20%, varía. Entonces, esta es la genética del ave, pero nuevamente no olviden esta inmunosupresión. Estas aves que tienen más edad, la bolsa ya no está, no enferman, pero no quiere decir que no haya daño. Y en mi última diapositiva, nosotros sabemos que si aplicamos una vacuna viva atenuada por aspersión, agua o gota ocular en aves con suficientes niveles de anticuerpos maternos, la vacuna va a ser neutralizada. Sin embargo, la aplicación de MB1 por la vía in novo en aves con buenos niveles de anticuerpos maternos resulta en un retraso de la replicación de la vacuna por 2 o 3 semanas. Y podemos ver que a las 22 días de edad vemos los primeros positivos en lisa. Esta vacuna, entonces empieza a aplicarse a los 14 días. Las bolsas son pequeñas, pero el daño histológico fue un nivel intermedio, y nuevamente pudimos ver que más adelante hubo claros signos de recuperación. Esto también fue confirmado por los CTs. Un CT bajo a los 27 días de edad, a los 36 fue mayor, significando que la cantidad estaba bajando por la recuperación y la protección contra la cepa. Y quizá lo más importante fue un 100% de protección contra el desafío en las aves vacunadas con MB1 a los 22 días o a los 36, 100%. No hubo replicación de la cepa de campo para nada. Entonces, los resultados reportados por ASHAS en los estudios de Sudáfrica, Israel, Argentina, muestran una muy buena respuesta de anticuerpos, niveles intermedios de las lesiones, y que se confirmaron en estos estudios confirmados, mostrando toda esta buena protección. Que realmente debo felicitar a Phibro por este nuevo abordaje, logrando muy buena inmunidad contra Gumboro. Y esta prueba confirma los resultados de la aplicación de MB1 por la vía in novo, y estas aves positivas resultaron en muy buenos niveles de protección. Esto es nuevo y felicidades. Y bueno, con eso, muchas gracias por su atención. Jack, thank you very much for such a great presentation. It's amazing. Muchas gracias por excelente presentación. Es sorprendente todos los resultados de su investigación. Hola a Bueno. todos. Ahí, Pablo. Sí, bueno, muchas gracias. Excelente presentación, doctor DeWitt. Ahora hay algunas preguntas que fueron surgiendo. Vamos a comenzar, incluso algunas que se enviaron previo a la charla, así que había bastante interés. Vamos con la primera.
Pablo, discúlpame, en este momento, por favor, los que necesiten la traducción de la respuesta de lo de Jack, por favor pónganse en el canal de español. Y Jack, are you in the interpretation channel of English? Yes. I hear you now talking English, yes. Perfect. Hello, good morning to you. Hi. Good morning, everyone. So please, Perfect, perdón, thank you. por favor, cualquiera que necesite la interpretación al español, en este momento pónganse en el canal de interpretación español. Ahora sí, Pablo, perdona. No, está bien, gracias por la aclaración, importante. Bueno, la primera pregunta, doctor, es respecto a la inmunidad materna. Para Gumboro, ¿qué títulos usted recomienda tener para tener una buena protección en las primeras 3 semanas de vida? Okay, well, first you would have to, which ELISA would you... ¿Qué ELISA están usando ustedes? Porque los distintos ELISAs pueden tener distintos títulos. Entonces, ¿cuál es el que ustedes utilizan? El principal ELISA que se utiliza es IDEXX. Okay. Well, if you use IDEXX standard, si usan el IDEXX estándar, porque IDEXX tiene dos tipos. Si usan el estándar, me gustaría ver títulos promedio de por lo menos de 3 a 4.000, preferiblemente no por debajo de 2.000, porque no solo es el título promedio, sino la variación debe ser limitada y ningún ave debe estar por debajo de 2.000. Segunda pregunta, ¿las vacunas Sinovo son efectivas en zonas de alto riesgo? ¿Requieren revacunaciones? Well, Sí. Any Gumboro vaccine, cualquier vacuna de Gumboro necesita cierto tiempo antes de obtener una buena eficacia, ya sea por agua de bebida, Inovo o subcutánea, cualquiera. Cualquier vacuna requiere ciertas semanas, a veces un poco más, para tener una buena protección. Entonces, si el desafío es muy precoz, porque la limpieza y desinfección son insuficientes, cualquier vacuna nos va a traer un problema. Pero si en la vacuna Inovo puede dar un buen nivel de protección, esto va a llevar, dependiendo del tipo de MVA de anticuerpos maternales, puede ser 3 semanas y media, y luego la protección es excelente, y si la vacuna Inovo está replicando bien, si el desafío es muy precoz, es posible que sea necesario mejorar la limpieza, desinfección, y después con la vacuna Inovo, si es confiable, si su aplicación es confiable, tiene que hacerse en todas las granjas. Si no, tenemos un desafío muy alto, tenemos que agregar la vacuna en agua de bebida para reforzar a los 10 a 14 días, dependiendo del nivel de anticuerpos maternos. Tercera pregunta. ¿Qué tipos de vacunas pueden ser más efectivas para la presencia de variantes pertenecientes al genogrupo 2 y genogrupo 4, de acuerdo a la clasificación nueva de Shadwood? Okay, well, we know that Sabemos que las vacunas vivas, como las que uno pone en el agua de bebida, o la MB1, que también se puede usar Inovo, este tipo de vacunas son muy buenas para inducir una amplia protección. Necesitan cierto tiempo, pero digamos cerca de una semana de tiempo que este tipo de vacuna comienza la replicación y se tiene una protección muy amplia para todas esas variantes, así que tienen buen resultado. Se sabe menos en cuanto a la acción de las vacunas vectorizadas. No hay mucho publicado acerca de eso, y lo que está publicado
se contradice, que se necesitan más datos. Entonces, no estoy seguro de si las vacunas vectorizadas o algunas pueden necesitar más tiempo para obtener la protección para esas variantes. Una pregunta más respecto a qué impacto tiene sobre la inmunidad materna el almacenamiento de huevos más de una semana. ¿Cómo influye eso, el almacenamiento, en los anticuerpos maternales? Okay, well, as far as we know, Nosotros sabemos que sí que se almacenan los huevos menos de 7 días, la inmunidad disminuye, pero los anticuerpos maternos están en la yema y ahí es una buena forma de conservar los anticuerpos. Son muy estables en la yema. Entonces, yo no creo que haya un efecto negativo en el nivel final de anticuerpos maternos. Puede haber, no bajan los anticuerpos maternos. Tenemos otras preguntas. Por ejemplo, ¿cómo interpreta la aparición de una cepa de campo, genogrupo 2 o 4, en aves que fueron vacunadas? ¿Qué impacto tiene? Well, if the field Si strain can come in la cepa de campo aparece antes de la replicación de la cepa vacunal en esas aves, las aves van a tener un daño dependiendo de su edad y de las características genéticas y de la inmunosupresión, pero la inmunosupresión depende de los desafíos. Si tenemos una ave inmunosuprimida en condiciones ideales, no va a haber problemas, porque el ave no necesita defenderse contra el desafío, pero si tiene malas condiciones, entonces puede haber mayores consecuencias y más que por la mortalidad de Gumboro propio. Entonces depende de la edad de infección y de otros desafíos que tiene el ave. ¿Qué importancia tiene observar una bolsa pequeña después de las 3 a 4 semanas de vida si las aves fueron vacunadas con vacunas vivas? well, it depends a bit on Depende un poco de qué vacuna viva se ha aplicado. En cuanto al nivel de atenuación, algunas vacunas producen menos, bolsas más pequeñas. Depende de la vacuna, del tipo de vacunación y la correlación entre los anticuerpos que se forman. Entonces, si se usa una vacuna intermedia y uno espera un daño intermedio en la bolsa, entonces algunas bolsas son más pequeñas que otras. Podría ser que haya un desafío. Para estar seguros, uno tiene que hacer la prueba de PCR para ver qué cepa está en esa bolsa específica. Por ahí es solo la vacuna, pero quizás en esas aves específicas hay una cepa de campo también. ¿Cuál es la importancia de los anticuerpos maternales para la protección contra cepas variantes americanas cepa A y Delaware? A y E Delaware, perdón. well, this importance Sí, la importancia es alta porque en esta Delaware A y E, estas cepas pueden causar inmunosupresión y esto va a dar menor desempeño y aumenta los problemas con otras enfermedades. Entonces, si uno usa un programa de vacunación solo, o sea, el clásico, con las cepas clásicas, uno puede tener un muy buen título de esos anticuerpos contra las cepas clásicas, pero esto nos da protección parcial contra las variantes. Entonces, uno puede tener brotes de estas cepas de campo precoces y ahí pueden causar un mal desempeño, así que son importantes. Si en Argentina ven que detectan
afectan las variantes A y E, Delaware tienen que adaptar el programa de vacunación de las reproductoras y agregar estos antígenos al programa de vacunación en las reproductoras. Una más. Dos más, creo. MB1, al ser una cepa viva de Gumboro y replicar en la bolsa, ¿es esperable ver una bolsa más pequeña? Si es así, ¿este tamaño reducido de la bolsa se puede correlacionar con una menor capacidad inmunitaria? Well, what we have seen in Bueno, lo this que hemos visto en este ensayo que se presentó, y es lo mismo que se presentado con las cepas de campo, el daño de la bursa es intermedio. Por debajo de nuestra experiencia, este nivel intermedio de daño es seguro. No se tiene una inmunosupresión por este daño de la bolsa. Entonces, para mí es seguro. Si uno tiene una bursa mucho más pequeña, por ejemplo, por una cepa de campo, uno puede tener inmunosupresión, pero también depende de la edad. Así que no toda bolsa pequeña es inmunosupresión, no es así de simple. Creo que tenemos una pregunta más. ¿Qué opinión tiene sobre muestreos en broiler de 25 a 28 días de edad, donde se encuentra la presencia del genogrupo 4 o 2? ¿Es relevante su patogenicidad? ¿Vacunados in novo con MB1 o vectorizadas, con cualquiera de las vacunas? Yes, yeah, I think so. Yeah, yeah. If you find Si encuentran una variante en aves, por ejemplo, a las 3 semanas de edad, 22 días, significa que la infección ya está desde hace una semana. Entonces, es un desafío bastante temprano. Podría ser que este desafío fue más temprano que la replicación de la vacuna. Entonces, para mí, esto va a estar enmarcado perfectamente si se puede mejorar la limpieza y desinfección para de ese modo demorar la infección de las variantes y que la vacuna tenga más tiempo de llegar a tiempo y resolver el problema. Una más, y no tiene que ver con Gumboro, pero es interesante, es respecto a anemia. Una pregunta que dice, ¿considera útil medir por ELISA-IDEX 1 en 100 al primer día? ¿Y qué título son protectivos para las primeras semanas? okay. Well, chicken anemia. En la anemia aviar es un virus importante. Si uno tiene replicación, si tenemos anemia aviar a una edad joven, en los pollos de engorde, uno puede tener inmunosupresión y la inmunosupresión va a costar un montón de dinero. Entonces, para prevenir esta infección precoz de anemia aviar, tenemos prevenir la transmisión vertical, que es muy importante. Las reproductoras tienen que estar bien protegidas, deben tener un buen programa de vacunación, o cada reproductora tiene que ser positiva, preferentemente con títulos, si uno usa IDEX en este caso, que es de 1 en 100, el ideal es que sea mayor de 8.000, porque si no tienen ese nivel, no pueden transmitir a la progenie. Y de esa manera está segura la progenie. Si las reproductoras son positivas, pero con títulos bajos, todavía puede ser que transmiten algún virus a la progenie, pero no mucho virus. Y si la mayoría de la progenie está protegida, bueno, no va a ser tan terrible, pero puede haber cierta transmisión vertical. Si uno mira en los pollos de engorde de un día de edad, si todos tienen títulos altos, significa que está viniendo de las reproductoras, aunque sean títulos altos, y están perfectamente seguros y estarían cubiertos de una infección en las primeras semanas, y eso es muy seguro. Si los
pollos tenemos parte con títulos negativos. Estas aves pueden infectarse en la primera semana y estas infecciones pueden causar una inmunosupresión importante. Entonces, para mí, y en los pollos de engorde, idealmente todos tienen que tener títulos positivos, claramente positivos, 5 a 6.000 mínimo. Si tienen por debajo de eso, significa que están protegidos en las primeras semanas, pero no unas o 2 semanas después. Y si tienen una infección a las 2 o 3 semanas, el daño va a ser más bajo. Entonces tenemos es menos. O sea, el daño es menor, cualquier demora es mejor y la prevención es lo ideal. ¿Qué edades recomienda de toma de muestras para PCRs en broiler, para Gumboro? Well, it depends on the goal. Depende del objetivo. Si uno quiere ver si hay un desafío temprano, entonces hay que muestrear a una edad bien temprana para ver si hay la cepa de campo es más temprana que la replicación de la vacuna. Entonces, dependiendo de qué tipo de vacuna usamos, tenemos este ensayo de MB1 que replica a las 2 o 3 semanas. Entonces, si uno hace un muestreo a la segunda semana, uno no puede esperar a encontrar la vacuna. Y si el desafío es precoz, que llegó a las aves, bueno, va a ser positivo. Si uno quiere ver, por ejemplo, que la vacuna se está replicando bien y uno todavía no tiene la cepa de campo, se puede hacer el muestreo a las 4 semanas. Si uno espera la vacuna y no espera la cepa de campo, entonces uno puede ver cuál es la presión de campo en esa edad. Depende un poco de cuál es la pregunta del momento del muestreo. Son todas las preguntas. Yo le quiero agradecer nuevamente su disertación, excelente. Queda cualquier pregunta que hoy no haya surgido, me pueden escribir a cualquiera de esos 2 correos y yo les transmito las preguntas al doctor DeWitt. Y bueno, desde más querer nuevamente agradecerle su presentación. Excelente. It was a big pleasure. Have a nice day. Ha sido un placer, que tengan muy buen día. Muchas gracias a todos por la participación. Les va a estar llegando luego por mail la grabación a todos los inscriptos del evento. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor DeWitt. Bye. Que tengan buen día. Have a good day.